¿Cuántos tienen frío? ¿Sí? ¿Tienen frío? ¿O ya se les quitó? Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y maravilloso, porque dice su palabra hasta aquí. El Señor nos ha guardado, nos ha sustentado y eso es maravilloso. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Efesios 4, del verso 17 al 26. Lo leo. Usted sígalo con su vista. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Señor omnipotente, Dios de misericordia, tu nombre alabamos, Padre, tu nombre bendecimos y te damos gracias, mi Dios, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que es tu amor el que nos sustenta, el que nos guarda, es tu misericordia la que nos tiene aquí. Oramos, Señor, oramos poniendo nuestra vida en tus manos y pidiendo, Señor, que tú seas con nosotros. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti, mi Dios, decirte cuán grande y maravilloso eres, que te adoramos porque tú nos has amado primero, que si estamos aquí es tu misericordia la que nos ha traído. Es tu amor el que nos sustenta, nos guarda y nos bendice. Cordero de la gloria, te alabamos, te damos gracias por ir a la cruz y con tu sangre preciosa lavar mis pecados. Gracias, Cordero, tú que fuiste inmolado por el pecado del mundo, pero que veniste a traer ese amor y esa misericordia. Te adoramos. Precioso Espíritu Santo, muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, ven y toca cada vida, cada corazón, cada uno de nosotros. Haznos sensibles a tu palabra. Señor, queremos
Queremos exaltarte a ti, queremos glorificar tu nombre, decirte gracias. Gracias por estar aquí en medio de tu pueblo, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo esperanza al que la necesita. Aquí estamos, Dios. Si alguien de mis hermanos viene con alguna dolencia hoy, en el nombre poderoso de Cristo, pedimos que tú toques, que tú sanes, que tú levantes, que tú, Señor, hagas la obra en cada vida, en cada corazón. Si alguien se siente desanimado por las circunstancias, por los problemas, tu poder se mueva en cada vida, en cada corazón. Tu poder hable, tu poder se manifieste, Dios poderoso. Muévete en este pueblo, Señor, te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues nuevamente reitero el saludo, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios este domingo para estar en su presencia y adorarle, pero también para ser edificados a través de su bendita palabra. Amén. Y bueno, esta mañana hablaremos de algo poco difícil o muy difícil, y le he puesto por título a este mensaje: un sentimiento pasajero. ¿Ven? Un sentimiento pasajero. Y bueno, yo sé que así como aquel personaje que está todas las mañanas por ahí hablándole a los medios, y después pues lo tunden con sus mismos argumentos y lo refutan, y bueno, usted sabe, ¿no? De repente, pues, yo sé que pudiera tocarme, o más bien que me va a tocar, pero bueno, dijimos que hablaremos de un sentimiento pasajero. Hace unos días murió una joven en un accidente, y bueno, esta joven, como muchas, tenía a su novio, y él asistió al sepelio, y ahí en el sepelio pues él le juraba amor eterno a su amada, a su novia. Y bueno, pues creo que es válido, que es importante, pero dentro de mí pensaba al leer esa nota: ¿cuándo va a fallar? Seguramente este joven pues va a seguir viviendo su vida, y al paso del tiempo se va a encontrar con otra chica, va a haber química y se va a volver a enamorar, y ese amor eterno quedará solo como un recuerdo. Y yo sé que nunca va a olvidar a su novia que partió, pero solo será un recuerdo, y él volverá a amar. Y bueno, no vine a juzgar a este joven, pero sí es una introducción que quise utilizar para mi mensaje. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le habla con palabras de amor, y trata de inculcarles una nueva vida, una manera diferente de vivir, ¿cierto? Y esa manera nueva de vivir que Pablo inculca a la iglesia que se encontraba en Éfeso, hoy es el mensaje para la iglesia Río Poderoso, y para quien nos escucha y para quien lee este mensaje, amados hermanos.
Pablo en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el verso 17? El mundo se conduce con una mente vacía. Y le pide a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia conformada por gentiles, y creo que no hay ninguna ofensa para ellos ni para nosotros. Todos los que no son judíos somos considerados gentiles. Amén. Y nosotros no nacimos o no pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel. Por más que le busquemos, y a lo mejor todos venimos de un mismo principio de Adán y Eva, y usted sabe lo que sucedió con Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ahí vienen las diferentes razas. Pero nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y nos dice la palabra de Dios que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, yo creo que estas palabras suenan fuertes, ¿sí? ¿Cómo se refiere Pablo a estos hombres, a los gentiles, a la gente que anda de una manera desenfrenada? Ahora, amados hermanos, quiero referirles que así, en esta forma, usted y yo en un tiempo anterior nos condujimos. Vivíamos de una manera desenfrenada y creíamos que eso era bueno. Dice el verso 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Este es lo que Pablo y lo que más bien el Señor describe de la forma en que se conduce el mundo. Y hermano, no tenemos mucho que analizar, solamente basta voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta de la situación. Pero vamos al verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esa es una parte importantísima que quiero hacer notar. Nuestro maestro es Cristo. Por lo tanto, Pablo apela a eso y dice: no han aprendido así a Cristo. Y ahorita vamos a tocar algunas cosas, pero veamos el carácter que tiene Cristo. Bueno, yo les dije que esta predicación se llama un sentimiento pasajero. Y como personas, como la raza humana, Dios puso en nosotros diferentes sentimientos. ¿Sí? Tenemos la capacidad de pensar, pero también tenemos la capacidad de querer, de amar, ¿sí? Pero también hay otros sentimientos en nosotros. Y mire, hay uno que nos expresa el verso 26. Dice Pablo: airaos, pero no pequéis. ¿Qué es airaos? Airarse.
no es otra cosa que manifestar nuestro descontento, el enojo. ¿Y sabe que el enojo es parte de los sentimientos que tienen los seres humanos? Yo sé que aquí estoy en medio de cristianos y que estos cristianos no se enojan. Bueno, hay una excepción y ese soy yo. El único iracundo, enojón y bueno. Pero usted no es enojón. Amén. Diga amén. Bueno. No vine a ofenderlos, hermanos. No se trata de una ofensa, pero es la palabra de Dios. Y de repente como que hay cosas que se nos pierden o queremos no ver, las ocultamos, ¿sí o no? ¿Y qué hay, hermanos, de esos sentimientos? Vamos a separar los buenos sentimientos o los sentimientos positivos. ¿Cuáles serán? A ver, díganme algún sentimiento positivo. Alguien dígame algo, por favor. ¿Nada? Un sentimiento bueno. Amable. Gracias, hermana. Ser amable. Ser amable será un buen sentimiento. Sí, ¿verdad? Ser cortés. Podríamos decir que van ligados. Un sentimiento, dijimos hace un momento, el amor es un sentimiento. También la alegría es otro sentimiento bueno, ¿sí o no? ¿No se goza de estar en la presencia de Dios? Amén. Es un sentimiento bueno. Quizá usted algún día fue al circo, ¿sí o no? Y vio los payasos y hacían su show y nos alegramos. Nos daba risa ver a esos señores esos señores haciendo una serie de cosas, a veces hasta, pues un poco, permítame la palabra, pero tontas, pero nos hacían reír, hacían que aflorara un sentimiento bueno de parte de nosotros, el alegrarnos. Hermano, qué importante es todos y cada uno de esos sentimientos buenos, ¿sí o no? Y podíamos pasarnos un buen rato tratando de analizar los buenos sentimientos. Ahora, vamos a lo malo. Los malos sentimientos. ¿Cuáles serán los malos sentimientos? ¿Alguien diga algo? Ser grosero. Bueno, ser grosero. A ver, de repente confundimos ser grosero con el que dice malas palabrotas, ¿verdad? Groserías. Ser grosero también es pues aventar a las personas, no darles el lugar. Ser grosero es, bueno, querer ocupar el lugar antes de los demás, ¿no? Bueno, es un mal sentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro mal sentimiento? Ser egoísta, ¿verdad? ¡Qué mal! De repente somos bien egoístas en muchos aspectos, hermanos. ¿La avaricia será mala? Es un mal sentimiento, ¿verdad? Y también lo condena el Señor. Pero hoy vamos a hablar del enojo. Y hermanos, esta es parte de nuestra lucha. Pablo no esconde sus sentimientos y deja ver que en su vida
hay una transformación, que ha venido Cristo y que ha hecho una renovación, amén, que ha hecho un cambio muy profundo en la vida de Pablo. ¿Se acuerda de cómo era Saulo? Perseguidor de la iglesia, y los golpeaba, y creía que estaba haciendo lo bueno, y creía que así se estaba ganando el cielo. Pero cuando vino Cristo a la vida de Saulo, se encuentra ahí en camino a Damasco, la vida de Saulo cambió radicalmente. Ese hombre, perseguidor de la iglesia, iracundo, yo no sé cómo usted se puede imaginar a Pablo o a Pedro o a alguno de los apóstoles o los grandes personajes de la Biblia. Pero cada uno de esos hombres y mujeres tuvieron sentimientos, y de repente podemos ver que en Saulo afloraba un sentimiento de malo, de coraje, de querer hacer su voluntad. Y él pensaba que estaba bien, amén. Él pensaba que estaba bien. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer nuestra voluntad y creemos que estamos bien? Le decía, Pablo no esconde su naturaleza humana. Y en la carta a los Romanos escribe: ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo que no está en mí. ¿Y cuántos cristianos queremos hacer lo bueno? ¿Cuántos cristianos queremos ser el ejemplo, el buen testimonio? Pero ¿cuántas veces en nosotros aflora la carne? Se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, y ahí nos enojamos y sacamos el enojo. Ahora, Pablo, y sobre todo Dios, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, conoce al humano, que tenemos sentimientos, tanto buenos como malos. Solo que nos dice: hey, canalízalos. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero ten cuidado. Y mire, esa parte es importantísima. Necesitamos, analizarla cada uno de nosotros, porque le decía, de repente nos escondemos. ¿Quién quiere presumir que es enojón? Alguien por ahí un día dijo: mi hermano es bien enojón. Y parece que me pusieron, no sé si aquí o aquí en la frente, pero me pusieron un título de enojón. Y soy iracundo. Y siempre, el enojón. Hermano, y esa parte, a ver, ¿quién quiere salir y presumir que es enojón? Muy pocos. Quizá haya por ahí uno o dos que yo soy enojón. Es más, mire, de repente toman su modelito. Es que el tío Manuel, es que la abuelita fulana de tal, es que yo salí como mi bisabuelo, yo salí, sí, todos salimos como usted. ¿Quién es su ejemplo? De repente hay personas que no, yo como la tía fulanita de tal. Por ahí una persona me platicaba: es que mi esposa tomó el ejemplo de su tía y quiso ser como su tía. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser como, no sé, a veces ni siquiera el personaje al que tratamos de imitar es así?
Pero nosotros nos volvemos iracundos, llenos de ira, de enojo. ¿Estaremos bien? Hermano, aquí en ese capítulo 4 de la carta a los Efesios habla del viejo hombre que está viciado, que está enfermo, que está dañado. Y así éramos o así somos. Por eso esta carta está aquí en la bendita palabra de Dios y está puesta para nosotros. Dice que tenemos que ser renovados. Hermano, a veces confundimos los sentimientos. Hace unos meses, no sé cuánto tiempo, un año, un poco más, un líder religioso muy importantísimo para su gremio, por ahí una japonesita se le acercó y lo quiso tocar, y la reacción de este hombre fue darle un manotazo. Hoy usted sabe que estamos, como decía el señor Ferris, un mundo nos vigila. Y hoy hay cámaras por todos lados y no nos damos cuenta, pero estamos siendo grabados. A veces ni lo percibimos, pero nos están. Imagínese usted una persona mundialmente conocida en un lugar abierto para muchísimo público, y de repente que alguien lo quiere tocar porque siente admiración por esa persona, y la reacción de ese es: le dio un manotazo. Y pensé que nada más el pastor era: a ver, chamaco, vete para allá, no me... Hermano, cuando alguien comentó eso, dijeron: ah, es que Jesús también se enojó. Sí, Jesús se enojó y regañó, ¿sí o no? Y les habló duro. ¿Qué les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Se están pudriendo por dentro, es lo que les dijo el Señor. Porque realmente así era. Esos hombres que se sentían con el conocimiento, pero con los sentimientos totalmente pues destruidos. Hermano, y a veces creemos que yo soy cristiano, pero sigo siendo enojón. Soy cristiano, pero si me buscan, me encuentran. ¿Y cuántos dichos más no sabemos, verdad? No, yo soy como el cerillito, ¿verdad? ¿Y qué más? Como la plancha y no sé qué tantos, ¿verdad? Pero no venimos a hablar de dichos, sino hablar de nuestra situación. Hermano, a veces no reparamos en esta parte. Sí es cierto, el Señor Jesús se enojó con quien tenía que enojarse, porque eran personas que se dedicaban a hacer tropezar a los demás, que eran piedras de tropiezo para la gente. ¿Qué estaban haciendo? Sabiendo lo bueno, hacían lo malo. Y hermano, esto es parte de lo que nosotros ya tenemos como conocimiento. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y hay de aquel que sabe hacer lo bueno y hace lo malo. Por eso, mire, verso 23, ahí en el capítulo 4 de Efesios.
leamos desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Despojarse del viejo hombre que está viciado, que es iracundo, que es enojón, que ha tomado un patrón que no le beneficia en nada. Es que yo quiero ser como mi abuelito. Bueno, yo conozco en mi larga vida, he conocido a dos personas que difícilmente se enojaban. Los dos ya están con el Señor y puedo afirmarlo categóricamente porque, bueno, uno fue mi abuelo materno. Era un hombre tan dócil, era como un niño. Difícilmente yo conviví alrededor de 12 años con él y difícilmente lo llegué a ver enojado. Sí se enojó algunas ocasiones, pero había una razón muy fuerte para que él se enojara. Pero le digo, en 12 años que yo recuerdo, si acaso 2, 3 veces a lo más, lo llegaría a ver enojado. Una persona que difícilmente pudo haberse enojado. Y otra persona que difícilmente se enojaba era mi suegro. Una persona que a todo le encontraba el lado amable, como diría aquel. A todo le encontraba lo positivo, lo bueno. Y podían estafarlo y podían engañarlo. Y siempre buscaba o encontraba una forma de ver las cosas de una manera totalmente diferente. Dos personas que me han impactado. Con mi suegro conviví más, no sé, varios años, 15, más o menos, 15, 20 años. Y le decía, difícilmente se enojaba. ¿Tendría sus momentos? Seguramente. Como dice aquí Pablo, airaos, pero no pequéis. Pero de repente, hermano, nos volvemos o tratamos, yo así soy, porque sí, así eres. Pero aquí, hermano, nos está diciendo el Señor en su bendita palabra, despójate del viejo hombre que está viciado, que no te lleva a nada bueno. Por el contrario, esos enojos que no tenemos, mira, el Señor nos dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Nos está diciendo que nos ha dado un espíritu de dominio propio. En la carta a los Gálatas nos dice que en nosotros debe haber templanza. ¿Sabe qué es eso? Algo muy duro, pero flexible, resistente, pero que al mismo tiempo puede ser pues flexible. ¿Sí? Y esa parte es la que necesitamos como cristianos, amados hermanos. Porque qué tremendo es cuando no hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Despójate del viejo hombre que está viciado, que no sirve, que tiene problemas, que esos enojos no te traen nada bueno. ¿Sabe qué? Mire, yo no sé si sea cierto porque no soy científico,
Pero muchos dicen que una serie de enfermedades están muy ligadas al carácter. Y mira, el carácter no es eso que yo soy de carácter, o el temperamento. Dicen que varias de las enfermedades están ligadas al enojo. Y una de ellas es la artritis. Le decía, hermano, mire, no soy científico, ni mucho menos, ni puedo corroborarlo, pero hay quien ha estudiado y lo dice. La artritis está muy ligada a las personas. Ahora, no, espero que usted no se vaya a encontrar con una persona artrítica y le diga, tú por enojo y así. Y por eso Dios se saca. No, porque usted va a actuar peor que aquel, ¿no? Entonces, no venimos a juzgar a las personas, solo le estoy diciendo que hay algunas enfermedades. Dicen que algunos cánceres están ligados al... Tampoco, hermano, por favor, yo conozco personas muy amables que han tenido que pasar por enfermedades. Solo le estoy diciendo lo que dicen algunos científicos. Pero sí dice la palabra de Dios que cuando nosotros no controlamos nuestros sentimientos, se vuelven raíces de amargura. Y entonces, siempre me acuerdo de un árbol que estaba frente a la casa. Estaba creciendo y creciendo y creciendo, y de repente ya había levantado la banqueta y se estaban metiendo. Seguramente usted ha pasado por alguna calle donde los árboles en la Ciudad de México no fueron bien plantados, los plantaron por encimita, 20, 30 centímetros, y entonces cuando empiezan a crecer las raíces se extienden y las raíces empiezan a botar la banqueta. Y luego si están en una casa, pues hasta la misma casa la derriban. Hermano, la palabra de Dios dice que así son nuestros sentimientos. Cuando no están bien controlados, se vuelven raíces de amargura. Y esas raíces de amargura, hermano, pues es mi vida y así la quiero vivir. Sí, es tu vida. Pero sabes que también esas raíces perjudican a otros. Hermano, yo sé que le decía en un principio, a veces la predicación es, o más bien la predicación primero es para el que la está exponiendo. Y yo no sé cómo sea usted en cuanto al carácter, al enojo, si es iracundo, no es iracundo, si esta predicación le sirve o no le sirve. Si no le sirve, amado hermano, no se preocupe. Si usted dice, ¿para qué? Si yo soy de los más alegres, si yo de todo me río. Bueno, a veces también las personas que no están bien se andan riendo de todo, ¿verdad? Pero yo nunca me enojo. Pero por ahí pudiera haber algún hermano enojón. Alguien que aún, como yo, necesitamos controlar nuestro carácter, nuestros sentimientos negativos. Y sabe que los sentimientos negativos se notan más que los positivos. Es bien fácil encontrarse con, no vayas a esa tienda porque el señor de ahí es bien enojón. No compres ahí. Yo me acuerdo de cuando llegué a vivir a la colonia San Juan Aragón. Había un espacio donde nos poníamos a jugar. Y siempre salía una señora y nos decía, todo un rosario. Y nunca, estábamos en la calle, no le afectábamos para nada, pero le molestaba que estuviéramos ahí. Y salía, pero eso sí, todos los días iba
a misa. Ven, ven. Y hermano, yo juzgo a esta señora por lo que era con nosotros, que éramos chamacos. Pero seguramente hay quien juzgue a los cristianos y son bien enojones y bien. De ahí que esto, hermano, hoy, hablar de esto nos puede servir o no. Pero dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hey, hay algo que te hace enojar, hermano. Tenemos sentimientos. Nos podemos enojar, pero no guardes tu enojo, porque ese enojo se convierte en rencor. ¿Conoce a alguien rencoroso? Al que me la hace, me la paga. Y yo no olvido. Y lo guardamos. No sé qué relación haya el enojo con la vesícula. Pero por ahí dicen que en la vesícula y que le dio bilis y no sé cuántas cosas. Pero hermano, no averigüemos si es cierto o no es cierto, si tiene relación el enojo con la vesícula. Pero sí es importantísimo lo que el Señor nos habla esta mañana. ¿Hay algo que te hizo enojar? ¿Ya te enojaste? Deshaz tu enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tienes algo contra alguien? Acércate y pídele perdón. Pero yo, ¿por qué? Si yo no fui el que... Tú conoces la palabra. Hermano, de repente guardamos ese rencor y ahí lo tenemos. Cuando el Señor nos dice esta mañana, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, desde el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, en Ezequiel, en Apocalipsis, la palabra de Dios habla sobre la ira de Dios. Pero no confundamos, amados hermanos, la ira, igual que otra palabra que de repente también nos causa escozor. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso, pero muy diferente a los celos que usted y yo pudiéramos sentir. No confundamos. Lo mismo pasa con la ira de Dios, porque a lo largo de la Biblia usted va a encontrar muchos pasajes donde nos habla de la ira de Dios. ¿Sí? Pero, hermano, no nos engañemos. Dios tiene ira, y cierto, le digo, le repito, ahí va a encontrar un sinnúmero de versículos que hablan de esto, y que están preparadas unas copas para ser derramadas sobre este mundo, porque el hombre es necio y no quiere ese cambio. Entonces, sí es cierto, como
Como decía hace un momento, Jesucristo también se enojó. En varios pasajes usted va a encontrar que el Señor habló fuerte con los que tuvo que hablar fuerte. Pero sabe que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Que Dios se enoja con los que no le obedecen, con los que no están de acuerdo con Él, con los que se rebelan. Y conste, hermano, que esta palabra de rebelarse es una palabra muy fuerte, ¿sí? Con los que se rebelan, pero con los que dicen: Señor, aquí estoy, y que se haga tu voluntad. No entiendo, me cuesta trabajo, mi mente es muy pequeñita para entender todos tus principios, pero aquí estoy a tus pies, Señor. Las cosas no salen como yo quiero, pero te alabo, Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque si usted encuentra por ahí que la ira de Dios, y yo por eso soy enojón, porque no, mire, hermano, por favor, le reitero esta parte, y es una cuestión de analizarlo muy profundamente, por qué el Señor se enoja. Y si usted va a encontrar esos pasajes, seguramente es porque el pueblo de Dios dejaba de obedecerlo, se iba de su protección, se salía hacia lo contrario de lo que Dios le había mandado. Hoy el Señor nos está mandando: despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Para terminar, vamos a la carta que escribe el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19. Y dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, y yo quiero que usted lo note, cómo escribe Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Clarísimo, ¿verdad? No necesita más explicación. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quiere orar? Bendito Dios y buen Padre, Señor omnipotente, Dios de la gloria. Señor, bendecimos tu santo nombre y delante de tu presencia venimos reconociendo, Señor, cuántas veces, sin motivo, sin razón, me he enojado con la vida, me he enojado hasta contigo, Dios, porque las cosas no son lo que yo pido. Pero hoy, Señor, hoy estoy a tus pies, pidiéndote, Señor, ayúdame a ser transformado, a quitar ese viejo hombre, esa naturaleza que no va de acuerdo contigo. Señor, ese enojo que me enferma, ese enojo que me daña, yo lo pongo en tus manos y pido, Dios, ayúdame a controlar esos sentimientos. Cuando las personas no piensan como yo, o cuando las personas se burlan de mí, cuando las personas me humillan, Señor, dame la paciencia para soportar lo duro que viene del mundo. Dame la paciencia
para no enojarme. Señor, y si ese enojo llega a mi corazón, se ha sacado, se ha limpiado, Señor, a través de esa obra preciosa que tú haces, mi Dios. Si hubiera algún sentimiento, si hubiera algún coraje, rencor en mi corazón, Señor, hoy lo pongo delante de ti. Quita, Señor, lo que estorba, porque quiero agradarte, porque no quiero vivir la eternidad alejado de ti. Señor, perdóname, límpiame, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Me dio gusto haber llegado hasta donde usted se encuentra, y si esta meditación le sirve, pues doy gloria a Dios. Si no, pues usted analice, usted corrobore que viene de la Biblia, que es palabra tomada de lo que el Señor nos ha dejado. Señor le bendiga, nos da gusto y le invitamos a seguirnos a través de estas transmisiones por el internet. Que el Señor le bendiga.